Bienvenidas a Negocios con Alma, un espacio creado para conectar contigo, dueña de negocio, donde hablamos sobre los temas que más nos inquietan, los retos de hacer negocios de manera estratégica, legal y responsable, al mismo tiempo que buscamos crecer nuestros negocios y transmitir un legado. Soy Darisa Hernández, CPA y abogada de negocios, y en este espacio te brindaré información de valor para que sepas que no estás sola y que hacer las cosas bien en el mundo de los negocios sí es posible. Te damos la bienvenida una vez más. Hoy notarás que empecé yo, casi siempre empieza Darisa, pero yo le dije a ella, yo voy a introducir el tema, porque yo estoy deseosa de escuchar este contenido. Usualmente te decimos que ya hemos publicado varios episodios, todos cargaditos de valor. Te hemos hablado de muchísimos temas y te decimos, ve antes para allá y luego regresa acá para que sigas el hilo. Pero si tú te quieres quedar como me quiero quedar yo, estás, mira, más que bienvenida. Y tú te preguntarás, pero ¿por qué ella está tan emocionada con este tema? Yo, pues mira, te voy a hacer el cuento. Yo creo que el contenido de este episodio va directito al momento en que Darisa y yo conectamos. Y que puede ser también ese hilo, esa esencia que te tiene a ti enganchadita a estos videos, a este canal tan maravilloso de este video podcast. Y es esa claridad, ese llamado, esa vocación, ese propósito divino que tú sabes que tú tienes y que si logras manifestarlo, o debo decir cuando logres manifestarlo, va a rebasar tu existencia física porque va a ser un negocio con alma. Y entonces, si estamos pensando más o menos lo mismo, puede que tú te estés preguntando cuál es la manera más efectiva para yo lograr hacerlo. Cuando yo empecé a ser abogada, a mí me dijo mi primer jefe una vez que yo estaba teniendo una de mis batallas, Keila, es que tú eres abogada de los pobres. Y ahí estaba yo deseosa de llegar a donde nadie quiere llegar, pero pues uno tiene que pagar el agua y la luz, ¿no? Así que hoy yo quiero que Darisa nos explique cómo, por ejemplo, Keila Marie Díaz Morales puede coger sus proyectos, sus vocaciones, sus llamados para llegar a quienes más lo necesitan, pero a la misma vez, pues velando por mi subsistencia. Cuéntame, Darisa. Gracias por esa introducción tan bella, porque mejor no lo pudiste decir, Yo sé que en el primer episodio no estamos enviando a nadie de vuelta. Yo quiero que se queden en este, igual que tú. En el primer episodio hablamos, ¿verdad?, de nuestro propósito. Y por qué Negocios con Alma y por qué se llama como se llama, ¿verdad? Escogimos ese nombre. Algo bien importante para mí, ¿verdad? Y creo que lo he dicho en algún episodio anterior, y muy importante. Lo voy a decir del saque porque no quiero que se me olvide. El dinero no es malo, ¿verdad? Somos merecedores de abundancia. Somos merecedoras y merecedores de riqueza. Y qué satisfacción tan grande cuando nosotros trabajamos para ello, duro con nuestra mente, ¿verdad? Con nuestras manos, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma, ¿verdad? Y trabajamos en nuestro proyecto con alma, que le damos todo nuestro esfuerzo, porque es nuestro proyecto con alma, a lo que realmente nosotros nos queremos dedicar, lo que queremos hacer, y le metemos todo nuestro empeño y corazón. Y eso es un proyecto con alma. Y cuando lo hacemos el sustento de nuestra vida, de nuestra familia, es un negocio. Es un negocio con alma. Y no es malo, ¿verdad? De un proyecto es un negocio con alma, porque un negocio, como dice la palabra, es una empresa, ¿verdad? Es un canal, un medio por el cual tenemos un rendimiento, tenemos unos frutos, tenemos unas satisfacciones económicas, ¿verdad? Muy merecidas, ¿verdad? Y pueden llegar a ser exponenciales. Y entonces, pero decidir, ¿verdad? Decidir quizás que tu prioridad no es tampoco hacer riquezas exponenciales, está muy bien también. Y eso no significa que te va a llevar a la pobreza, ¿no? También hay formas de hacer un proyecto totalmente sin fines de lucro y poder vivir muy bien, ¿verdad?
Y eso es muy importante. Hay que respetar las decisiones de cada cual y no importa desde dónde nosotros actuemos y decidamos emprender nuestro proyecto, sea por una entidad sin fines de lucro, de manera, ¿verdad? Como dice la palabra, sin ánimos de devengar ingresos o riquezas, o decidimos tener un negocio propiamente, ¿verdad? Con fines de lucro, una empresa, podemos hacer las cosas bien y ambas cosas está muy bien y podemos bajo ambas modalidades igual servir, ser bendición en la vida de las personas, aportar a esta sociedad. Sí, pero mi pregunta más importante es, yo soy una puertorriqueña normal de la vida, yo no tengo una familia millonaria, yo no puedo trabajar gratis. Claro, y a eso, y claro, no, por supuesto, y a eso vamos, y por eso te menciono que un proyecto sin fines de lucro igualmente, ¿verdad? Puede ser rentable y puedes llegar a vivir bien. No es sinónimo de que te vas a ver en la pobreza porque tú decidas emprender. Primero, ¿verdad? Primero que todo, incluso yendo una pregunta más atrás, que yo creo que ya más o menos la dije, pero para recapitular y moverme entonces a esa. ¿Qué formas o maneras yo puedo decidir, ¿verdad?, emprender un proyecto cuando yo me siento, primero que nada, a determinar mi propósito, que yo digo en mis cursos que ese es el paso número 1, no es la idea de negocio. Si usted está en la idea de negocio, que tradicionalmente, ¿verdad?, muchas escuelas de empresarismo dicen que el paso número 1 es desarrollar la idea de negocio. Yo digo que el paso número 1, y lo enseñamos en nuestro curso, Lanza tu negocio, es identificar cuál es el propósito de tu proyecto y luego me muevo a la idea. Cuando yo estoy en el propósito, ¿verdad?, va esta decisión muy de la mano, porque ahí yo voy a determinar si yo quiero hacer un proyecto con o sin fines de lucro, ¿verdad? Eso va a afectar la estructura legal en que yo le voy a dar a mi proyecto, ¿verdad? Y quiero decir también que desde el 2015, desde diciembre del 2015, en este país, hay una figura intermedia. ¿Cómo así? Que nos permite no irnos totalmente a con fines de lucro, pero tampoco ser totalmente una sin fines de lucro. Y son las corporaciones de beneficio social y las compañías de responsabilidad limitada con fin social. En inglés le llaman Low Profit Limited Liability Companies. Por eso en inglés las abrevian, en vez de poner la LLC, le dicen L3 con un 3, lo escriben así mismo, L3C, porque hay 3 L's, Low Profit Limited Liability Company. Y entonces, vamos a hablar de esa figura. Vamos a hablar de las que, bueno, hemos hablado ya aquí de la primera en el episodio de estructura legal. Claro. Hablamos, ¿verdad?, un poco de las corporaciones y de la LLC, qué son, qué significa, cuándo es el momento, cómo puedo identificar cuándo estoy lista para estructurarme a través de una LLC versus estar por cuenta propia, tipo DBA. Y hablamos de ese episodio, así que ya eso, ¿verdad?, yo creo que ya está bastante cubierto. Pero vamos entonces a hablar aquí de, ¿verdad?, de, ¿qué tú crees? ¿Podemos hablar de ese híbrido? Yo estoy deseosa de escucharte, porque como bien has dicho en episodios anteriores, ustedes dirán, pero ¿por qué la licenciada está así como sorprendida con este contenido? Porque yo no me dedico a esto, yo trabajo sucesiones, yo soy celebrante, asesora de matrimonios, la de negocio es ella. Y yo estoy aquí igual que tú, yo estoy aquí tratando de memorizarme todo lo que ella va a decir, porque sé que voy a poder verlo después, porque este video podcast es un éxito, para aplicármelo. Porque, por ejemplo, yo empecé Heredar en Paz. Heredar en Paz empezó como un libro solamente, iba a ser un libro solamente. Y de pronto ya tengo oficina y de pronto ya estoy pensando en expandir. Y entonces entran estas consideraciones y queremos hacerlo bien, no queremos tener que vernos en una reestructuración. Y de la misma forma, con este contenido, tú puedes no tan solo darle estructura a lo que ya tienes, sino que puedes crear esa otra cosita que tienes aquí también. Y qué interesante lo que tú mencionas, porque nos lleva justamente también, ¿verdad?, a algo que nos une mucho. Y por eso yo quiero, ¿verdad?, que todo empresario y empresaria que esté aquí se quede con nosotras también y no diga, bueno, lo mío ya yo lo tengo montado y esto es con fines de lucro, en una LLC regular. Yo también, yo tengo 2 LLC regulares, ¿verdad? Y tengo mis negocios, pues, ¿verdad?, regulares, con fines de lucro. Pero nosotros, teniendo nuestros negocios con fines de lucro, podemos en algún momento que sintamos el llamado a hacer quizás otra estructura, ¿verdad?, y tener una entidad sin fines de lucro para emprender otro proyecto. Y eso tú y yo, ¿verdad?, lo hemos dialogado. Es un llamado que sentimos, sí, ¿verdad? Así que es algo que es del interés definitivamente de todos los que tienen proyectos con alma. Entonces,
Pues mira, vamos a definir cuál es la gran diferencia. Sí. Ustedes recordarán que un principio que yo menciono mucho en la clase de estructura legal y le doy como pandereta porque es muy difícil, ¿verdad?, conceptualizarlo para algunas personas y es el corazón de la esencia de incorporarte. La separación de el dueño de la entidad, o sea, del negocio. Legalmente son personas distintas y separadas, lo cual no ocurre cuando eres DBA y estás por cuenta propia. El negocio eres tú mismo. Y eso se refleja en todo, en tu planilla, en tus estados financieros, en tus finanzas, en todo, porque eres tú mismo. Sobre eso, para que lo puedas visualizar y aportándote mi experiencia, lo he podido ver bien clarito en el escenario de evaluar cuándo estoy lista para montar la estructura legal. ¿Y cuál fue la asignación que yo me puse? Verme a mí como empleada y asignarme un sueldo. Eso ha sido bien difícil. Claro, lo es, por supuesto, lo es y no deja de serlo durante el camino. Y eso es parte, ¿verdad?, de realmente tú entender, ¿verdad?, que el ingreso ya cuando tú estás en una estructura, ¿verdad?, ya con una entidad jurídica aparte, incorporada, sea corporación regular o LLC, pues entonces tú tienes que entender cómo el dinero llega a ti, porque no es el mismo bolsillo. Tú tienes que respetar que son dos bolsillos distintos. Entonces, las opciones que yo tengo, ¿verdad?, que puede ser por medio de salario, pagos por servicios profesionales, si no propiamente me voy a contratar como empleado y ahí pues tengo que determinar el mejor criterio, W2 o 480, y los sobrantes que suben, entonces yo los dejo reinvertidos o determino cuándo los distribuyo y me los llevo como dividendos, ¿verdad? Entonces tengo que hacer la estructura de cómo de un bolsillo, del bolsillo del negocio, fluye y va entonces al bolsillo del dueño, porque de nuevo son dos cosas distintas y separadas. Y bueno, en el caso de las entidades sin fines de lucro, es mucho más marcado ese precepto. Si usted no lo entiende con fines de lucro, pues no, exacto, con fines de lucro, no lo va a entender sin fines de lucro, porque es más marcado todavía. En el caso de las sin fines de lucro, se trata de que, voy a decir esto, y esto a personas que incluso puede que tengan entidades sin fines de lucro, pero estamos hablando legalmente con la corrección que hay que hablar. Una entidad sin fines de lucro no tiene dueños. ¿Cómo fue? Sus fundadores no son dueños. Si usted tiene un proyecto con alma y usted decide emprenderlo y usted quiere darle forma a estructura legal y con ello, por ende, abrirse las puertas a solicitar los beneficios fiscales y las exenciones contributivas de usted operar sin fines de lucro, y a su vez, una vez obtiene esas exenciones y certificaciones de Hacienda y quizás a nivel federal del IRS, usted se va a abrir las puertas a poder lanzar su proyecto del alma, a obtener y cualificar para subvenciones, porque usted se vuelve en tantas ocasiones, una sin fines de lucro se vuelve un brazo, un facilitador del gobierno, porque en la mayoría de los casos la filosofía detrás es que si esos proyectos no existieran para el mejoramiento y atender problemas de la sociedad y de las personas, el propio gobierno tendría que hacerse cargo de eso de alguna manera. Y es una carga que le quitamos nosotros cuando nos tomamos en nuestras propias manos el deseo, ¿verdad?, de aportar ese valor y ayudar a la sociedad atendiendo, ¿verdad?, esas necesidades y dando esos servicios de valor que de otro modo recaerían bajo el gobierno. Así que el gobierno te dice, a cambio de eso, yo te doy subvenciones, yo te doy grants, claro. Tienes que estar bien organizado, porque eso no pasa así porque sí. Entonces, de repente, tú tienes las puertas abiertas a tu negocio con alma, ¿verdad? Poder tener acceso, ¿verdad?, a muchos fondos para estructurarte bien y llevarlo a cabo. Y tú tienes que entender que tú no eres dueño de eso. Ok, pauso, porque yo sé que, ¿verdad?, que eso es un concepto, bien legal, es una cuestión puramente legal, pero tienes que entenderlo, porque si no, la entidad al final del día no va a prosperar. ¿Y si me muero?
no pasa absolutamente nada. Nada pasa. No hay ningún interés que entre en el caudal. ¿Por qué? Voy más legal todavía, licenciada, voy más legal todavía. La razón es que no hay emisión de capital, de acciones de capital. No hay emisión de titularidad. Las corporaciones sin fines de lucro y las LLC están prohibidas de poder emitir acciones de capital. Acciones de capital, el stock en inglés, ¿verdad? Los shares, los stock, es lo que representa que yo soy dueño de una, ¿verdad? De una entidad legal. Y las entidades sin fines de lucro no emiten acciones de capital. ¿Qué es lo que pasa en lo práctico, lo que vemos? Tú lo que ves es una cuestión de control. El incorporador o el fundador es la persona que se encarga de establecer los estatutos corporativos, es la persona que arma la junta de directores, que sea LLC o corporación. Aquí sí estoy requerido a tener una junta de directores porque para moverme a solicitar las exenciones contributivas, ¿verdad? Y que el IRS y Hacienda me cualifiquen como una non-for-profit, importante el incorporarme en el Departamento de Estado como una entidad sin fines de lucro, no me da nada. Lo único que me hace es poder pagar $5 en vez de 150 o 250 por incorporarme. Pero eso no es en temas de non-for-profit. La cualificación como una entidad sin fines de lucro me la da el Departamento de Hacienda o el Servicio de Rentas Internas a nivel federal. Luego de lo cual yo me considero una non-for-profit. Y ahí nunca hay emisión, ¿verdad? De acciones. Lo que ocurre es que ese fundador o incorporador hace los estatutos corporativos y constituye la primera junta de directores, que no puede tener menos de 3. Porque cuando hablamos en estructura legal, hablamos que la junta de directores, si hago, ¿verdad?, una corporación regular, puede tener una sola persona. Pero en las non-for-profit, para reglamentación fiscal, tiene que tener no menos de 3 personas. Así que con toda probabilidad yo me pongo, ¿verdad? Si yo fundo una entidad sin fines de lucro, cuando tú y yo hagamos la nuestra, tenemos que hacerlo y tenemos que iniciar así. Claro. Tú y yo vamos a estar en la junta de directores, ¿verdad? Y nos vamos a traer a alguien más, porque tenemos que ser 3, ¿verdad? Y eso es una cuestión de para tomar decisiones, sí, ¿verdad? Que siempre hay un desempate. Y entonces estas personas son las que le dan dirección y lanzan, ¿verdad?, el proyecto inicialmente. Y son las que con todo el mollero y el esfuerzo que conlleva van a conseguir, ¿verdad?, las primeras donaciones, los primeros fondos. ¿Y qué ocurre? Y muchas veces ocurre, y es la realidad, porque me llegan en las consultas, cuando yo me siento a hablar con estas personas que están haciendo tremendísimos proyectos y ayudando, avanzando, ¿verdad?, en el interés social de tantas cosas. Es que cierro los ojos porque ya me estoy acordando de los proyectos de personas que llegan con unas cosas tan lindas y están impactando y no están todavía, quizás incluso hasta organizadas. Y están con su dinero, ¿verdad?, fondeando, ¿verdad?, unos proyectos incluso. Y cuando se organizan, todavía siguen, porque en lo que tú logras conseguir la subvención o mueves todo el andamiaje o recaudas las donaciones, puede pasar un tiempo y pasa mucho, que terminan pagando con su propio dinero. Pero ahí hay que reconocer una deuda. Ahí entonces la entidad sin fines de lucro tiene una deuda, ¿verdad? Y se reconoce contablemente en los libros contables, ¿verdad? Ese account payable, ¿verdad?, a esta persona, ¿verdad? Y en su momento, ¿verdad?, pues se puede hacer el retorno. Pero ahí lo que ocurre es eso. O sea, yo no soy dueño, yo estoy en la junta de directores. A su vez, con toda probabilidad, esas primeras personas que están en esa primera junta de directores van a ser el director ejecutivo, ¿verdad?, el CEO, el principal oficial de esa entidad. Pero, Keila, lo he visto. He estado trabajando en esos casos y en esas situaciones en que, recuerde, como el fundador e incorporador no es propiamente dueño y hay una junta de directores de por medio, y muchas veces cuando tú vas a los grants federales no te piden una junta de directores de 3. Muchas veces te piden entonces que para estar dentro de sus fondos, ¿verdad?, para el mejor manejo, incluso te piden unas estructuras más grandes, a lo mejor que tengas 5 en la junta de directores, y es para eso, es para que una sola persona no realmente tenga el control decisional, ¿verdad?, de lo que ocurra. Entonces, puede ocurrir, y lo he visto, no es algo que estoy aquí diciendo para ser sensacionalista, lo he visto. Personas que han sido fundadoras de entidades sin fines de lucro y que han estado 30 años y que sí, que han tenido mucho control decisional por ser el fundador incorporador y se le da mucha deferencia. Pues como hablamos siempre, lo bueno y lo malo es como todo. Puedes empezar algo con mucha luz
y de repente, lamentablemente, ¿verdad? La oscuridad siempre está buscando su entrada. Sí. Y nosotros tenemos que mantenernos siempre, ¿verdad? Haciendo ese esfuerzo de regresar a la luz. Pero lo he visto, proyectos muy hermosos y de repente no sabemos qué le pasó al incorporador o al fundador y empezamos a ver unas cosas bien extrañas, bien raras. La junta de directores llama a capítulos, se hace orden, pero hay ¿verdad? O unas conductas reiteradas que no cumplen con la reglamentación, que ponen en jaque las subvenciones federales, entran auditorías federales, te dicen eso está mal y al fin y al cabo la junta de directores ha destituido. Lo he visto y ocurre. Ha destituido a fundadores de repente, ¿verdad? De la junta de directores o de sus funciones como director ejecutivo. Y esa persona, y te puedo decir que la entidad está, y las entidades están operando todavía, ¿verdad? Con el daño o la recuperación que hayan podido tener después de un evento como ese, pero están operando todavía, dándole servicio a la comunidad. Y el fundador fue expulsado. ¿Por qué? Pues porque no son dueños. Al final del día, ¿verdad? En ese concepto hay que tenerlo bien claro. Ok, entonces hemos dicho que no son dueños de la Sin Fines. Has mencionado los documentos corporativos operacionales, los operacionales, reglamentos y regresamos. No puedo hacerlo gratis. Debo suponer que en ese reglamento se establece cuánto cobran los componentes de las Sin Fines como si fueran empleados. La manera correcto, eso es una de las vías. No cambia mucho en el sentido de lo primero que hablamos, que era tu pensamiento, cuando ya hay separación, pues yo quiero, ¿verdad?, utilizar las distintas vías para pagarme a mí como dueña de ese negocio mío. En una sin fines de lucro, pues ciertamente. O por servicios profesionales, exacto. Claro, ciertamente, si yo me voy a dedicar y le voy a dedicar todo mi tiempo y esfuerzo que lo requieren, esto llegan a ser cuando tú puedes hacer unas operaciones bien grandes. O sea, aquí podemos hablar, ¿verdad?, de muchas organizaciones sirviendo que son grandísimas y llegan a tener decenas y cientos de empleados. O sea, se mueve muchísimo dinero en las organizaciones sin fines de lucro. Y dependiendo, por supuesto, la preparación que tú tengas, las credenciales, el trabajo que vayas a hacer, pues tú te puedes asignar un salario, escúchelo, propiamente usted se puede asignar un salario competitivo en la industria, entiéndase, el mismo salario que si usted fuera a un negocio con fines de lucro se ganaría. Y si ese es el director ejecutivo más alto con 30 años de trayectoria, y son $150,000 lo que eso se gana en la industria, esa persona puede tener ese salario y tú puedes atraer talento. Tú puedes atraer a personas que están en empresas ahora mismo y tienen 30 años de experiencia y son los más altos ejecutivos y tú quieres traerlo para echar hacia adelante, ¿verdad? Y darle dirección y que dirija a tu entidad sin fines de lucro, pues tú puedes, ¿verdad?, traer a esa persona. Obviamente todo va a depender de los fondos que ya tú tengas allegados en el momento, pero eso se permite desde una sin fines de lucro. Obviamente el criterio es que realmente tenga las credenciales y eso sea el salario en un benchmark que igual, ¿verdad?, que realmente devengaría esa persona. Además de salario, porque si yo fundo y yo estoy en la junta de directores y a su vez también soy el principal ejecutivo, puedo pagarme también por servicios profesionales y por supuesto en el escenario de que, como dije, ¿verdad?, y lo quiero dejar bien claro, que yo eche hacia adelante al principio con mis propios fondos, ¿qué ocurre? Porque entonces para pagarle a los abogados, a los contables que van a organizar esa entidad por primera vez y todavía yo no he logrado, ¿verdad?, todavía llegarme fondos o no he hecho actividades de recaudación de fondos, pues los fundadores son los que inicialmente muchas veces están pagando, ¿verdad?, por la incorporación, pero eso después, ¿verdad?, se le puede devolver la organización le puede devolver todo el dinero que le deba. Así que ese es el escenario en una sin fines de lucro. Ves que bueno, que tienes que saber que no es que te vas a hacer, ¿verdad?, millonario. Quien quiera hacerse millonario, pues, ¿verdad?, muy bien. Felicidades, no hay ningún problema, ¿verdad?, con querer poder acceder a esa abundancia genuinamente, ¿verdad?, y trabajando con mucho esmero, pero pues no va a ser a través de una entidad sin fines de lucro. O sea, ahí es que está la Sí, en ese escenario te haces millonario con tu negocio con Alma A y gracias a eso, Claro. pues entonces puedes hacer tus sin fines. Darisa, me encantaría
Porque recordemos que aquí no solamente nos están escuchando probablemente colegas y personas así, tanto de la industria de los CPAs, de la profesión de CPA, de contadores públicos autorizados y también de derecho, sino personas que son empresarios que no tienen esta preparación académica. ¿Pudieras dar, me imagino que sin mencionar nombres, un ejemplo de una sin fines bien grande y una sin fines pequeña, pero con un fin muy loable? Bueno, no me atrevo a dar nombres no quiero que nadie se ofenda en la comparación de muy grande versus soy muy pequeño bueno, aunque son sin fines de lucro, pero por operación temas también, compleja, ¿verdad? operación sencilla. De que nosotros no tenemos auspiciadores aquí, pero mira, Todavía. Oye, te voy a dar un ejemplo para poderlo atar con la verdad que se nos va a quedar para otro episodio en algún momento, que quiero hablar de las L3C y las corporaciones de beneficio social, que son el intermedio, porque yo sé que las personas se quedaron pensando en eso, sí. que hay un intermedio. Pero mira, tú sabes que es bien común lo que tú hablabas y qué bueno que personas que llegan a tener, ¿verdad? Mucho poder adquisitivo, muchas veces, digamos, los artistas. Ricky Martin tiene Ricky Martin Foundation. Lo terminé haciendo, aunque te dije que no lo iba a hacer. Todos amamos a Ricky dando Martin. el ejemplo de una tremendísima, ¿verdad? Organización sin fines de lucro que ha hecho un impacto enorme en este país, con las comunidades en Loíza, ¿verdad? Sabemos el impacto que tuvieron y siguen haciendo muchísimo impacto en este país. Y está obviamente bien, ¿verdad? Bien estructurada. Muchas personas, ¿verdad? Como, bien famosa, pues Bill Gates. Cuando tú vienes a ver todas estas personas que llegan a tener mucho poder adquisitivo, muchas de ellas hacen una non-for-profit y hacen, ¿verdad? Hacen una fundación y son entidades bien establecidas con mucho impacto y con una estructura, ¿verdad? Y muchos empleados. Y tienes otras que son pues más nuevas, ¿verdad? Que es porque, ¿verdad? Hacen un proyecto quizás más personal, pero lo logran cualificar y obtienen, ¿verdad? Sus subvenciones. Sabemos que aquí anualmente la legislatura está obligada a reservar hay un pote, ¿verdad? Unos fondos legislativos que van, ¿verdad? A eso, y entonces se escogen unas entidades sin fines de lucro para llegar, ¿verdad? Esos fondos. Sí, y en el in-between también me llamó mucho la atención lo bien que explicaste que las sin fines muchas veces están cumpliendo las funciones que debería cumplir el Estado, así que es como una... Sí, y eso, qué bueno que lo dices porque es bien importante. Ese es el fundamento o la filosofía, si nos vamos bien a o sea, no razón muchas veces, es siempre. Es siempre, es correcto, porque, y qué bueno que lo trae, importante, ¿verdad? Que no cerremos este episodio sin decirlo. Yo no puedo decir, yo voy a hacer este proyecto totalmente caritativo porque no voy a cobrar y ya voy a cualificar como una sin fines de lucro. No. Usted tiene que ir a la ley, tiene que ir a la sección 1101.01 del Código de Rentas Internas de Puerto Rico y la 503C del Código de Rentas Internas Federal, y ahí te dicen qué actividades, está la lista. Y bueno, tú sabes, no es camisa de fuerza, hay unas categorías que son amplias por default, lo que es educación, lo que es salud. Salud, lo que es atención a erradicar la pobreza, ayudar a las personas con escasos recursos. O sea, hay unas categorías amplias, pero hay una lista y hay unas categorías. No es porque yo me levanté y digo, quiero hacer este negocio y regalar, ¿verdad? Tales bienes, voy a fabricarlos en casa y los voy a regalar y como no estoy cobrando, soy sin fines de lucro y voy a cualificar para las exenciones contributivas. No, usted tiene que hacer las actividades que puedan, ¿verdad?, cualificar dentro de esa lista de actividades. Y esas son las que el gobierno dice, yo ahí te doy la exención. Y eso ya es una subvención. Porque de otro modo, y sépalo, es que hay tantas cosas que decir, esto sí, ¿verdad? Con esto sí cerramos. Bien importante. Si usted está llevando a cabo un negocio y se incorporó como entidad sin fines de lucro en el Departamento de Estado y realmente no está devengando ingresos y no está cobrando, usted ya se cree que lo está haciendo sin fines de lucro, usted tiene que llenar la planilla regular. Y las donaciones que le den, lamentablemente, hasta que usted no vaya y pase el proceso de cualificar bajo la ley, hay que hacer la planilla de corporación regular. Tremenda bomba. Y tributar. Así que hágalo, ¿verdad? La importancia desde el inicio, sí, porque todo lo que es ingreso que entra
a un pote todo lo que tú recibes, tú tienes que reportarlo al fisco. Eso es un principio, ¿verdad? Básico que tenemos que estar bien claro. Y si entra y tú dices no tributa, ¿por qué razón? Por tal razón. Bueno, pues tú tienes que cualificarlo, ¿verdad? Y poder mostrar esa certificación, esa exención contributiva que aplique, en este caso la de non-for-profit. Así que sépalo, porque me ocurre mucho que llegan también a mí con proyectos bellos que realmente están haciendo sin fines de lucro y están recibiendo donaciones y esas donaciones las utilizan para el propósito y sin embargo no cualificaron, le toca llenar planilla regular. Pregunta práctica y la última, porque ya no nos pasamos un poquito de tiempo. Yo soy una persona que quiero hacer un proyecto con alma, un negocio con alma, y llego a donde ti, pero yo no tengo idea de cuál estructura escoger ni cómo hacerlo. Parte del servicio es ese. Claro. Si usted va a un abogado o un consultor que sabe, ¿verdad?, estas 3 opciones, yo creo que de la menos que todavía hay conocimiento y manejo es de la intermedia, porque es la más nueva en nuestro sistema legal, las LTC, las corporaciones de beneficio social. Pues sí, tú tienes que hacer ese análisis junto con el propósito y el desarrollo de tu idea de negocio. Tienes que decidir por dónde, ¿verdad?, te vas a ir, si va a ser con fines de lucro, sin fines de lucro o en el intermedio. Y ya seguiremos hablando entonces de esa estructura intermedia que nos permite, ¿verdad?, hacer un híbrido, pero sí tengo que decir, propiamente hablando, ese intermedio es con fines de lucro. Pero lo cubriremos para ver qué matices, sin embargo, sí tiene de como una non-for-profit. Y justo por esto te tienes que suscribir a nuestro video podcast Negocios con Alma, porque definitivamente esta conversación va a continuar. Yo me voy a encargar de eso. Gracias a todos por habernos acompañado en un episodio más de Negocios con Alma. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y también encontrarnos por redes sociales como Heredar en Paz y licenciada LCDA. Darisa Hernández. Gracias.